Como saharauis bajo ocupación marroquí, denunciamos profundamente la postura de las Naciones Unidas y asumimos la responsabilidad de la traición del pueblo saharaui cometida por el gobierno español. Los decretos de las Naciones Unidas desde 1963 garantizan la autodeterminación del pueblo saharaui. También la Organización Africana, su postura está muy clara. También la Unidad Africana, sus decisiones respecto al problema del Sahara Occidental está muy claro. Creo que las Naciones Unidas asumen la responsabilidad de cumplir sus requisitos, sus decretos y sus principios internacionales, y creo que el pueblo saharaui ha dado suficientes impuestos para obtener su libertad y su independencia. El regateo de las Naciones Unidas y las intervenciones de las multinacionales creo que ya están vistas. Creo que hoy día es una vergüenza de que este pueblo lleva 50 años en busca de su libertad y su independencia, y 50 años las Naciones Unidas garantizó la autodeterminación del pueblo saharaui de acuerdo con el decreto 1415 que garantiza la autodeterminación de los pueblos. Y creo que España asume la traición y la venta-compra de este pueblo que ha vendido a Marruecos como un rebaño de cabras, y creo que es una vergüenza, ya que el gobierno español aún sigue traicionando a este pueblo y traicionando al pueblo y la dignidad del pueblo español. El pueblo español está en contra de lo que su gobierno vela por él. El gobierno español no respeta sus principios de proteger a este pueblo, como ha prometido Juan Carlos en 1975, prometiendo aquí en Aaiún al pueblo saharaui la autodeterminación y la libertad del pueblo saharaui. Esto es una vergüenza que el pueblo español debe de comprender y debe de defender el derecho de este pueblo bajo ocupación marroquí. España también no tiene ningún derecho de trasladar o traspasar el colonialismo a otra potencia. Solamente las Naciones Unidas y de acuerdo con los decretos internacionales, solamente las Naciones Unidas puede hacer este traslado de colonia. Y así pedimos al pueblo español que defienda su dignidad y su lealtad a los principios internacionales. La nación saharaui independiente es la solución.